Hola, mi nombre es Sergio Marichal. Mi caso que voy a presentar es hipotético, relacionado con la enfermedad laboral por exposición a humos y gases en actividades de soldadura. Sobre este caso hipotético, muestro un guión para presentación audiovisual, 10 minutos, con mis de todos de estudios e implementación de imagen o videos, redactando el guión audiovisual. Carlos Gómez, un hombre de habilidad y dedicación, representa a los muchísimos que contribuyen al mundo con sus oficios. Un colombiano de 42 años, es un veterano en la metalurgia. Sus manos cuentan una historia de años dedicados a darle forma al metal. Durante 10 años, Carlos ha soldado en una concurrida empresa metalúrgica, donde el aire chispea con energía y el ritmo de la industria nunca para. Día tras día, Carlos construye las estructuras que dan forma a nuestras ciudades. Cada soldadura es una prueba de su habilidad y precisión. Conocido por su destreza y compromiso, aborda cada tarea con una concentración inquebrantable. Chispas vuelan mientras Carlos trabaja, iluminando la dedicación grabada en su rostro. Soporta el calor intenso y las condiciones desafiantes, llevando su cuerpo al límite. Su trabajo mantiene a su esposa y a sus 2 hijos, su motivación e impulso. Pero un enemigo invisible acecha en el aire, un depredador silencioso, una amenaza silenciosa que él nunca vio venir, escondida a plena vista. Cada soldadura libera partículas microscópicas, invisibles, pero posiblemente dañinas. Y gases nocivos, un cóctel de toxinas liberadas con cada chispa y llama. Peligros que se le acumulan en los pulmones, erosionando lentamente su salud y poniendo en riesgo su futuro. Estos peligros invisibles son el costo oculto de su dedicación, un sacrificio que hace sin saberlo por su compromiso con su oficio y su familia. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? A diferencia de los accidentes, estas enfermedades se desarrollan lentamente, causadas por la exposición en el lugar de trabajo. El mismo lugar donde trabajas puede enfermarte, a menudo sin que te des cuenta. Los agentes dañinos entran al cuerpo por ingestión, absorción por la piel, o, lo más peligroso para los soldadores, por inhalación. Respirar aire contaminado significa que las toxinas llegan profundamente a los pulmones, a veces disolviéndose en el torrente sanguíneo. Nuestros cuerpos tienen defensas, pero la exposición constante puede superarlas. Pequeñas partículas evitan los filtros, llegando a los delicados tejidos de los pulmones. Con el tiempo, estas exposiciones erosionan la salud, a menudo sin ser notadas hasta que es demasiado tarde. Esta es la naturaleza insidiosa de la enfermedad ocupacional. El principal peligro de la soldadura: los humos, una mezcla de partículas metálicas microscópicas formadas por metales vaporizados y condensados. Estas partículas viajan profundo a los pulmones, fáciles de inhalar. La soldadura también produce gases peligrosos: monóxido de carbono, ozono, óxidos de nitrógeno, cada uno con graves riesgos para la salud. La exposición crónica es el verdadero peligro, no un evento aislado, sino años de envenenamiento leve. Diferentes técnicas de soldadura y materiales liberan distintas toxinas. El acero inoxidable, por ejemplo, emite cromo y níquel cancerígenos. Los metales recubiertos añaden aún más compuestos tóxicos. La evaluación de riesgos para cada tarea de soldadura es esencial para identificar peligros y elegir las protecciones adecuadas. Sin ella, soldadores como Carlos enfrentan amenazas diarias e invisibles. El problema de Carlos empezó sutilmente, con lo que parecía una tos persistente. Al principio la ignoró, atribuyéndola a un resfriado pasajero o al aire seco del taller. Él pensó que no era nada grave, algo que se resolvería solo con descanso. Como muchos, Carlos estaba acostumbrado a aguantar las molestias, especialmente cuando había trabajo por hacer. Pero la tos persistía. Seguía siendo una compañera constante, un recordatorio sutil de que algo no andaba del todo bien. Era especialmente fuerte después de los días largos en el taller, rodeado de humos de soldadura y polvo. Pronto le costaba respirar, primero al hacer trabajos pesados. Se fatigaba más fácilmente, teniendo que parar y recuperar el aliento con más frecuencia. Luego, la dificultad para respirar empezó incluso en reposo. Era una sensación aterradora, la de no poder tomar suficiente aire. El pecho se le apretaba, sentía como si un gran peso le oprimiera. Y luego vino el silbido en el pecho, una clara indicación de que sus vías respiratorias se estaban estrechando. Esto hizo que su vida diaria fuera cada vez más difícil.
actividades sencillas se volvieron agotadoras. Los médicos le recetaron inhaladores y antibióticos, esperando abrir sus vías respiratorias y combatir cualquier posible infección. Pero el alivio fue momentáneo. El problema de fondo seguía sin resolverse, y su condición continuó empeorando. Nadie relacionó sus síntomas con los años que había pasado soldando. Apareció el cansancio, una fatiga profunda que iba más allá del simple agotamiento físico. Esto afectó su vida familiar, creando tensión en sus relaciones. El verdadero culpable, años de inhalar sin saberlo los humos tóxicos liberados durante la soldadura, permaneció oculto. Como resultado, su salud siguió decayendo. La verdadera causa de su sufrimiento, el peligro al acecho en los humos de soldadura, pasó desapercibida, dejándolo luchar contra un enemigo invisible. ¿Qué estaba dañando a Carlos? Los humos de soldadura, una mezcla tóxica que varía según el metal y la varilla. El óxido de hierro puede causar siderosis, una condición pulmonar benigna, pero otras son mucho peores. La exposición al manganeso lleva al manganismo, un trastorno neurológico. El cromo y el níquel son cancerígenos. El plomo, el cadmio, el zinc, el cobre y el aluminio, cada uno trae sus propios riesgos, desde la fiebre por humos metálicos hasta el daño en órganos. El principal punto de entrada: los pulmones de Carlos. Partículas finas pasaron por alto las defensas naturales, llegando profundamente a los alvéolos. La exposición crónica superó la capacidad de su cuerpo para eliminar toxinas, causando inflamación y cicatrización. Algunas partículas y gases entraron en su torrente sanguíneo, propagando el daño a otros órganos. Una exposición local se convirtió en una amenaza sistémica. La enfermedad de Carlos no fue un accidente. Fue el resultado de fallas en el lugar de trabajo. La mala ventilación significaba que los humos permanecían en el aire, sin escape. El EPP inadecuado o incorrecto lo dejó sin protección. Las mascarillas antipolvo son inútiles contra los humos de soldadura. Incluso con equipo, la falta de capacitación y conciencia socavó la seguridad. Los trabajadores no estaban completamente informados sobre los peligros o las precauciones adecuadas. La falta de chequeos médicos regulares significó que se pasaron por alto las señales de advertencia tempranas. La negligencia de la empresa permitió que la condición de Carlos empeorara, sin control. La ley colombiana, específicamente el decreto 1477 de 2014, es la base de las reglas de salud y seguridad en el trabajo. Es un marco que busca proteger a los trabajadores y asegurar que estén bien, explicando cómo manejar los riesgos en el lugar de trabajo. Entender esta base legal es clave tanto para los jefes como para los empleados. Estas reglas reconocen las enfermedades del trabajo, incluyendo las que vienen de soldar, que puede ser peligroso si no se maneja bien. Este marco legal es muy importante, dando apoyo y plata a los trabajadores que se han enfermado. Cuando se cree que una enfermedad es por el trabajo, se debe llenar el formulario FUREL. Este formulario hace que la ARL empiece una investigación, revisando los papeles del médico, las condiciones del trabajo y si la persona estuvo expuesta a algo. La empresa debe ayudar en todo, dando toda la información necesaria. Demostrar que hay una conexión directa entre el trabajo y la enfermedad puede ser complicado. La carga de probarlo muchas veces recae de forma desproporcionada en el trabajador enfermo. Una vez que se reconoce la enfermedad de Carlos, se evalúa su pérdida de capacidad laboral. Las juntas médicas determinan la gravedad y el impacto, asignando un porcentaje, digamos, 30% de incapacidad permanente parcial. Esta calificación significa que Carlos no puede volver a su antiguo trabajo. Su vida como soldador ha terminado. La compensación llega después, pero ningún pago restaura la salud perdida. Se necesita atención continua, chequeos regulares, tratamientos y posiblemente rehabilitación. El apoyo familiar y el acceso a la atención médica se vuelven cruciales. Para muchos, no hay cura, solo manejo y prevención de un mayor deterioro. La historia de Carlos es demasiado común. La verdadera protección viene de la prevención, no solo de la compensación. Lugares de trabajo seguros, equipo adecuado y monitoreo de salud proactivo son esenciales. ¿Cómo pueden las empresas evitar más casos como el de Carlos? Comiencen con controles de ingeniería, buena ventilación y sistemas de extracción local para capturar los humos en la fuente. Usen controles administrativos, roten a los trabajadores, programen las tareas para limitar la exposición.
Proporcionen equipos de protección personal de alta calidad y bien ajustados. Y capaciten a los trabajadores en su uso. Fomenten una cultura de seguridad, no solo de cumplimiento. La capacitación continua y la comunicación abierta son clave. Involucren a los trabajadores en los comités de seguridad para identificar y resolver problemas. Las autoridades reguladoras deben hacer cumplir las normas a través de inspecciones regulares y consecuencias reales por las infracciones. La salud de nuestra fuerza laboral depende de respuestas honestas y acciones decisivas.